Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es para el programa de recreación un gusto tenerles nuevamente en una de las capacitaciones. El día de hoy contamos con conferencista internacional. Como les digo, nos vestimos de manteles largos, como decimos acá en Costa Rica. Hoy contamos con el máster Sandy Gutiérrez Ortiz. Él es dominicano, es licenciado en filosofía. ¿Dominicano? Sí, es dominicano. En la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santo Domingo. Es máster en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, TIC aplicadas a la educación de la Universidad de Salamanca en España, y ahora se encuentra en la etapa final de formación doctoral en el programa Formación en la Sociedad del Conocimiento en la Universidad de Salamanca, con una investigación sobre las competencias informacionales y el plagio académico. Por varios años ha sido profesor de educación secundaria y universitaria en la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño, en la maestría en Educación para el Desarrollo Sostenible, y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la maestría en Tecnología Educativa. Además, ha impartido conferencias y ha participado en congresos de investigación en varias universidades en torno al plagio y a las competencias informacionales, como en la Universidad de Cantabria y la Universidad de Salamanca, ambas en España, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, la Universidad Católica del Cibao, La Vega, entre otras. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Católica del Cibao y en el Tecnológico en Monterrey, México, durante el 2019. Actualmente es técnico de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, UCATESI. Muchísimas gracias, Sandy, por acompañarnos el día de hoy. La capacitación, el impacto del plagio en el desarrollo académico y profesional. Bienvenido y le cedo el espacio. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Cintia Guzmán. Estoy muy agradecido por la invitación que me realizaron ustedes, tanto de usted, profesora Cintia, y por supuesto de la muy querida profesora Carol Ramírez, a quien tengo el placer de conocer y con quien tengo el placer de compartir pues en diferentes ambientes aquí académicos. Pues ella es alumna nuestra de nuestra Universidad Católica del Cibao, en La Vega, República Dominicana. Y le hablo desde aquí, justamente, desde La Vega, desde el centro de esta pequeña isla que compartimos con Haití, ¿verdad? Yo me imagino que algunas cositas habrán escuchado de esta media isla de República Dominicana. Yo me imagino que habrán escuchado mucho hablar quizá de Punta Cana, ¿verdad? Porque esa es una zona que suena bastante fuera de aquí del país. Bueno, pues nosotros estamos un poquito lejos de Punta Cana, pero igual el país está lleno de cuestiones bastante agradables y me da mucho gusto de poder, desde aquí, poder conectar. Y yo creo que estas cosas las hemos logrado para que vean que el COVID no todo es negativo, ¿verdad? Antes del COVID nosotros no nos imaginábamos poder estar compartiendo a tantos miles de kilómetros de distancia entre nosotros. Incluso ustedes mismos que están en Costa Rica, yo sé que no están todos en un mismo lugar, están en diferentes zonas del país. Por lo tanto, repito, estoy muy agradecido con esta invitación para compartir esta pequeña experiencia. Voy a compartir la pantalla en este momento para que comencemos como está previsto. Yo sé que ustedes ahí pueden ver mi pantalla. Ya me ha presentado la profesora Cintia Guzmán. En la actualidad yo estoy finalizando mi doctorado y bueno, pues yo también soy profesor de la universidad y hago otros trabajos también que realicé con relación a la vida universitaria, a la vida académica. Y bueno, vamos a ver un poco hoy este tema, ¿qué impacto tiene el plagio académico o el plagio en el desarrollo académico y profesional? A veces es como un secreto a voz el tema del plagio, como vamos a ver más adelante, y es importante que nosotros podamos comenzar a escuchar y a hablar de estos temas y abordarlo, a ponerle cara a este tema, porque sabemos que existe, sabemos que pasa, pero a veces miramos para otro lado. Ok, vamos a ver. Me gustaría preguntarles
si ustedes saben lo que es plagiar y si han plagiado en algún momento. Así que yo no sé si abrir los micrófonos o el chat para ver las respuestas de ustedes. Yo sé que están escribiendo algunas cuestiones por ahí. Bueno, yo abrí el chat. Vamos a ver. Ustedes saben lo que es el plagio y si han plagiado en algún momento de su vida. A ver. Vamos a ver. Escríbanlo por ahí por el chat. Vamos a verlo. O quien desee también hacer la participación en vivo, abre el micrófono y lo puede hacer. Perfecto, gracias profesora Cintia. Vamos a hacerlo así también, así que el que no quiera escribir, pues lo hace por aquí. No se preocupen que no estaremos poniendo nota ni tomando en cuenta aquellas personas que digan que han plagiado, porque para comenzar, yo he plagiado en algún momento de mi carrera como estudiante, desde la primaria hasta donde estoy ahora, ¿verdad? Ya en el último grado de la universidad. Entonces, yo he plagiado realmente e incluso lo he hecho de manera consciente en algún momento. Entonces, es así. O sea, no se asusten por decir que han cometido un fraude en alguna etapa, así que eso es, digamos, normal, pero vamos a explicar más adelante por el pero que tiene esta cuestión. Pues, Adelante, José Antonio Arroyo, con su comentario. Sí, buenas tardes. Bueno, yo entiendo como plagio el tomar las ideas de otra persona como propias sin darle el reconocimiento debido. Y la segunda pregunta, me parece a mí que por lo menos la mayoría de personas ha plagiado, pero algunos sabiendo y otros, la gran mayoría sin saber. totalmente. Gracias. Ajá. Gracias, José Antonio. Otra opinión tenemos a cargo de Celín Esquivel. Adelante, Celín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Correcto, como lo decía el compañero, es como tomar ideas como que si fuesen propias, o sea, hacer como copias, más o menos, algo así. Sí, muy bien, Celine, gracias. Tiene usted razón. Y por lo que voy viendo también los comentarios que ustedes van poniendo aquí en el chat de Zoom, puedo darme cuenta de que tienen bastante claro, unos más que otros, por supuesto, pero tienen bastante claro lo que es eso. Que básicamente se podría resumir en lo que ustedes han dicho, de tomar ideas de otra persona sin dar el debido crédito, como se establece justamente en este mundo académico de la academia, ¿verdad? Entonces, bueno. Y claro, también bueno, casi todos en algún momento lo hemos hecho y lo hemos hecho de forma consciente o inconsciente, como vamos a ver más adelante. Entonces, podríamos decir que plagiar es eso, lo que ustedes decían. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es copiar en lo sustancial, es decir, bastantes ideas, tomar bastantes ideas de otras obras que no nos pertenecen y si las vamos a pasar como si fueran nuestras, como si esas ideas fueran nuestras. Hay que decir algo y es que a nivel, se podría aceptar un poco de similitud con otro trabajo, de plagio, hasta en un 20%. Eso se suele aceptar. Eso puede variar también un poco dependiendo el país o la institución, pero académica, pero al final de cuentas se suele aceptar un poco porque original, sin utilizar todas las palabras, no suelen hacerse los trabajos académicos. Siempre hay algo que coincide con otras obras y no necesariamente pues la estamos copiando, pero entonces por eso se le acepta hasta un 20% del total de similitud que suele tener. Bueno, pues hay algunos tipos de plagio que ustedes comenzaron a poner y que yo vi en el chat y los compañeros que participaron, algunos dijo lo que era, copiar y pegar. Ese es un tipo de plagio muy común. Nosotros nos asignan un trabajo y pues vamos por ahí a una fuente de internet y copiamos y pegamos y pasamos ese trabajo y el profesor puede llegar a creer que ese trabajo es nuestro o por lo menos lo puede dejar así como que es nuestro, ¿verdad? También sucede mucho el autoplagio, que es otro tipo de plagio que nosotros pensamos que no es plagio porque nos pertenece. Es decir, si yo ahora soy el creador de una idea, por ejemplo, y vamos a ponerlo en términos más sencillos, yo hago una tarea para la profesora Cintia
y bueno, y me va bien y la tarea quedó bien. Pero después, en otra asignatura o en otro momento, la profesora Carol me pide que le haga una tarea y resulta que el tema es similar. Y yo, ese trabajo que ya he presentado, que ya he hecho, voy y se lo presento a la profesora Carol. Eso también es autoplagio. Es decir, estoy tomando mis ideas y la estoy presentando como novedosa, como nueva ante otra realidad. Entonces, el autoplagio es muy común. Lógicamente, no se puede penalizar el autoplagio como el plagio, como el robo del material, por ejemplo, pero sí sigue siendo una cuestión éticamente y moralmente incorrecta. También existe, como ya he dicho, el robo de material, que es cuando nosotros tenemos, en el caso de la academia, muy sencillo, cuando se tiene incluso hasta un trabajo que se va haciendo y de repente alguien se lo vio, se adueñó de esto, cuando se roba un examen, todas esas cosas. También está la copia sin autorización de un código fuente, eso ya más para el área de la informática y de las tecnologías. Cuando también se usa un parafraseo, es decir, trato de decir con mis propias palabras lo que un texto u otra persona ha dicho y no lo hago y no lo cito de forma correcta. También cuando digo algo que yo sé que leí por ahí, pero no me acuerdo y me invento una referencia, es decir, digo una referencia que no es real, que es falsa, por lo tanto se puede considerar pues un tipo de plagio. Y también cuando hay el robo de las ideas, un amigo, una amiga te comenta cómo va a estar su trabajo, la forma en que lo hará, cómo lo abordará y de repente yo ya con esas ideas que esa persona ha dado, entonces inmediatamente puedo yo hacer mi trabajo. Le robo esas ideas. En España se hizo un estudio que es muy interesante. Se hizo un estudio que es muy interesante y se les preguntó a los profesores que cuáles eran las causas del plagio desde su perspectiva, es decir, de su propia experiencia como maestros en la universidad, como profesores de la universidad. Y ellos dijeron que habían dos tipos de plagio, bueno, dos formas, algunas características y comportamientos que eran, es decir, que eran propiamente del profesorado y que ayudaban a que los alumnos cometieran plagio. Es decir, ¿cuáles son esas características y comportamientos? Bueno, dicen ellos. Hay una escasa supervisión en los trabajos que se le pide al alumnado, a los alumnos. Además, hay muy poca claridad en las instrucciones que se dan a la hora de solicitar un trabajo. Y por supuesto, hay una descoordinación entre los maestros de un curso. Es decir, hay profesores que exigen que se haga un trabajo de una manera correcta, académicamente correcta, pero hay otros que se pasan por alto esas normativas, esas exigencias académicas y por lo tanto no hay esa coordinación requerida para que todo el curso, todo el plantel de profesores, de maestros, pueda exigir de alguna manera las mismas cosas. También a veces se pide un número de trabajo muy elevado a los estudiantes universitarios y también un tipo de trabajo que hace, no vamos a decir imposible, pero hace muy difícil que se pueda realizar quizás por el corto tiempo que se le da y el tipo de trabajo que se le está pidiendo, ¿verdad? También hay una ingenuidad, según estos profesores, ¿verdad?, de esta investigación, de parte del profesorado. Es decir, los profesores creen como que los alumnos pues ya lo saben cómo hacer el trabajo y no le ponen mucha atención tampoco. Es decir, ahí se conecta con la primera. ¿No? Hay una escasa supervisión en esos trabajos, al final de cuentas. También hay unas características y comportamientos del alumnado, propiamente del alumnado, es decir, ya no desde lo que el profesor hace y pide, sino propiamente del alumnado, de los alumnos, de los estudiantes, que pueden ser la causa del plagio, según esta investigación. Ellos dicen que existe la ignorancia o inconsistencia del alumnado, es decir, desconocer la escritura académica, desconocer cómo se hace un trabajo académico y la inconsciencia de que no le importa mucho al final de cuentas. Y eso también está conectado con que a veces el alumnado se rige por la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, hago lo que sea o como sea con tal de salir del paso de esa tarea, de ese trabajo, de eso que se me está pidiendo. Entonces,
no me esfuerzo en poder investigar, en poder dejar por escrito lo que yo entiendo de ese trabajo o me involucro en aprender cómo puedo hacerlo de la mejor manera. También hay una desmotivación y una desvinculación emocional del alumnado cuando no se siente que ese trabajo va a ser provechoso y no se entiende y no te provoca ningún interés por aprenderlo, pues también eso puede provocar que el alumno o los alumnos cometan plagio. También puede ser que el plagio sea una forma de enfrentamiento al sistema o una causa directa de este. Y esto está directamente relacionado cuando en un sistema, en una universidad, en un centro de educación, hayan diferentes maneras de aceptar ciertas cosas. Y se lo voy a poner con un ejemplo claro. A veces, dentro de las instituciones académicas, yo no sé cómo anda en ese sentido Costa Rica, pero a mí me consta que en otros ambientes, por ejemplo, el mismo ambiente español, donde yo tengo un poco de experiencia, hay figuras políticas que se han comprado un título. Entonces, ahí en este sistema, en esta academia, hay acciones que propician que el alumnado pues cometa plagio. Entonces, este tipo de cosas suelen suceder desde dentro incluso de la academia. Ahora, hay otras causas que se pueden también mencionar y que mencionan estos investigadores, Sureda y los demás. La siguiente es la masificación de la universidad. Estamos hablando de que en la actualidad, con cada año que pasa, aumenta el número de estudiantes. Y a veces la universidad, por ejemplo, un profesor en un curso, en una asignatura, en un grupo tiene 40 estudiantes, por poner un ejemplo. Yo no sé cómo anda el número de Costa Rica, pero aquí suele haber 40 o 50, bueno, ya no tanto 50, pero sí 40 y por ahí. Es muy difícil que masificando las aulas de esta manera, el profesor pueda hacer un trabajo de manera digna y como requiere justamente la institución para evitar justamente el plagio académico. También es innegable que con el acceso y el desarrollo de las tecnologías, de la información y la comunicación, las TIC, es decir, que todo está a un clic, todo está en una página web, todo lo que nos piden está por ahí, ya alguien lo ha hecho, lo ha enfocado de otra manera, lo ha hecho de alguna manera y está ahí. Entonces, hay un acceso muy grande a la información que existe en línea y por lo tanto las tecnologías han facilitado también la comisión del plagio académico. También hay unos valores sociales que predominan. ¿A qué se refiere eso? Bueno, cuando existe en una sociedad, pues no se castiga de manera adecuada los errores, los incumplimientos de la ley y demás, pues eso también puede provocar que los alumnos entiendan que no va a pasar nada porque él se resuelve un examen, se copie en un examen o incluso pueda utilizar una información para hacer un trabajo y no reportarla, porque al final se pueden dar cuenta de que socialmente esas cosas se olvidan rápido. Y es justamente, por ejemplo, eso que comentaba yo en estos días con unos colegas de aquí de la universidad, por ejemplo, para nosotros hay personas que están en la justicia porque hicieron fraude en las posiciones públicas que ostentaban en un momento. Sin embargo, pasan 5 años, esas personas salen de la cárcel y después son don fulano o doña fulana, don Juan, don Pedro, doña Miguelina, en fin. A la gente socialmente esa señalización por haber cometido ese fraude no interesa mucho después de un corto tiempo. Entonces, si esos valores predominantes están muy presentes en la sociedad, podemos darnos cuenta que también en la universidad se van a manifestar y pueden provocar de lo que estamos hablando desde el plagio académico. Pero, ¿qué dicen las investigaciones? Porque yo podría decir, ya hablé un poco de España, ¿verdad? Lo que dijeron esta gente. Pero a nivel mundial, ¿qué hay de este tema? Bueno, pues en Australia y China, por ejemplo, se han hecho estudios y se dan cuenta de que sigue siendo un problema bastante grande en las universidades australianas, por ejemplo, y que los chinos también tienen actitudes permisivas hacia el plagio, según estos investigadores que tienen investigaciones.
También en Canadá, por ejemplo, hay actitudes hacia el plagio que van desde muy permisivas hasta muy severas. En España también se hizo otra investigación donde Egaña dice que los estudiantes tienen dificultades para buscar y consultar informaciones académicas, la información académica que necesitan, y por lo tanto, y también ellos son menos competentes de lo que ellos se autoperciben al momento de consultar las informaciones, y que solamente utilizan informaciones bastantes de Google directamente, no van a informaciones especializadas. En México, por ejemplo, Bautista Buenfil hizo un análisis de unas tesis de maestría y se evidenció que el 62% de esas tesis que él analizó con este programa, Plaza Scam, contenían plagio, es decir, tenían plagio. Es decir, ya no estamos hablando del nivel de grado de la licenciatura, yo no sé cómo la llaman ustedes, pero licenciatura, sino estamos hablando directamente ya de personas que van por un posgrado. En Brasil también, por ejemplo, las bibliotecas juegan un rol muy importante en este sentido, y se constató en esta investigación que se hizo en el 2016 que no hay una formación eficaz para el uso ético de la información y también para desarrollar lo que se le llama la alfabetización informacional, que es todo lo relacionado al tratamiento de la información, es decir, todas las competencias que necesita desarrollar un alumno o un ciudadano de este siglo XXI para trabajar y consumir, transformar toda la información que necesita en conocimientos. Ahora, mi investigación, que es, como ha dicho la profesora Cintia Guzmán, que estoy realizando en la actualidad, solamente traje algunos resultados en crudo aquí para poderlos presentar y comentarle a ustedes acerca de esa percepción, de esa aceptación del plagio que tienen los alumnos, en este caso de la República Dominicana, por lo menos de una institución académica de aquí, de una universidad. Cuando a ellos se les pregunta, por ejemplo, cuando yo le pregunté, expliqué un instrumento de recogida de datos, que si plagiarse, el autoplagio. ¿Recuerdan cuando hablábamos del autoplagio al principio? Que decíamos que el autoplagio también es un tema moralmente, éticamente incorrecto. Bueno, pues cuando se le pregunta, por ejemplo, a los estudiantes que si autoplagiarse, plagiarse a sí mismo, no es castigable porque uno no puede robarse las ideas que son de uno. Entonces, la mayoría, como ustedes ven, tienen actitudes que son totalmente permisivas. Es decir, que están totalmente de acuerdo con esa afirmación. Para ellos no hay nada de malo en autoplagiarse, presentar como novedosas unas ideas que ya han sido presentadas y que se han hecho en se han expuesto en algún ambiente donde anteriormente se ha hecho. También, por ejemplo, otra cosa que le pregunté a los estudiantes de esta universidad es que si plagiarse, el autoplagio debería ser castigado de la misma manera que se castiga el plagio. Hay un porcentaje que dice que ese porcentaje del 16 y del 12 que dice que no debe castigarse igual. ¿Por qué? Porque para ellos hay diferencia. Sin embargo, aunque aquí hay una percepción mayor de que el autoplagio podría ser un grave, bueno, no un grave, pero sí una cuestión castigable, no deja de llamar la atención que hay una buena parte de los estudiantes que pues, lo acepta como tal. Y se le preguntó a veces si es necesario plagiar. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, pues hay un porcentaje, si ustedes se pueden dar cuenta, de alrededor de un 50% de estudiantes que dice que está totalmente de acuerdo o que tiene una actitud muy positiva a que plagiar a veces es necesario. Plagiar documentos para realizar tareas podría perjudicar la validez de un título universitario. Pues si ustedes se dan cuenta, hay alrededor también de un 50% de los encuestados que dijo que eso no perjudica para nada la validez de un título como tal. Ahora, cuando se le pregunta si es importante hablar de temas como el plagio, el autoplagio y todos esos temas ligados al tratamiento ético de la información que realizamos
nosotros como estudiantes, como profesores y demás, sí hay una actitud de que es necesario que estos temas se conozcan muy mayoritariamente, como ustedes pueden ver, que son actitudes muy positivas a que estos temas se traten, se aborden y se forme para evitarlo. Cuando yo dividí estos ítems por dimensiones, me di cuenta que realmente hay una media general que tiene una actitud bastante positiva o una actitud positiva de aceptación hacia promover con actitudes, con diferentes acciones el plagio académico y a justificar y a dar razones por qué comete plagio, y una media también de que no lo penaliza tanto, sino que más o menos pues dice, bueno, mira, el plagio es un mal necesario, para decirlo con una palabra sencilla y ya. Ahora, si estamos diciendo que el plagio es malo, que autoplagiarse es malo, que robar ideas es malo y todo, bueno, que no es éticamente correcto, para decirlo con un término un poquito más académico, entonces, ¿cuáles acciones se pueden aplicar cuando se descubre el plagio académico? Bueno, pues puede haber una amonestación y eso depende, por supuesto, la asignatura, el nivel y todo lo demás, pero puede haber una amonestación en primera instancia y una repetición del trabajo. Otra consecuencia podría ser, otra que se podría aplicar es la suspensión de la asignatura. O incluso, si ya eso es un plagio muy grande, porque se ha dado, por ejemplo, en el trabajo final de la tesis, como le llamamos, el trabajo final de grado, o incluso ha sido el robo de algún código fuente, como hemos dicho, o ha sido el robo de algún material confidencial de la universidad, puede ser exámenes, otro tipo de cosas, pues puede llevar a que también la universidad expulse a esa persona que haga esto. Pero robar también ideas tiene consecuencias profesionales muy fuertes. Puede llevar a una pérdida del título académico. Y aquí yo les traigo un ejemplo. Mi directora de tesis hizo la tesis que está a la izquierda de la pantalla de ustedes, ¿verdad? Y la otra persona, después de unos 4 años más o menos, tomó esas ideas e hizo su tesis. Pero no, por supuesto, no lo hizo de la manera correcta, es decir, referenciando académicamente lo que había hecho. Cambió algunos temas, una cosa. Después de varios años, 5 o 6 años, pues alguien se dio cuenta de que había un plagio ahí y buscó la tesis original y se dio cuenta de todo aquello. Pues sucedió entonces que a esa persona la universidad le retiró el título de doctora. Entonces, imagínense después de haberse gastado 4 años, más o menos, 3, 4, 5 años, estudiando un doctorado y que al final pierdas el título por no haber hecho un trabajo como establecen las normativas académicas. Entonces, una consecuencia profesional, la pérdida de tu título académico. Otra consecuencia, bueno, aparte de perder el título académico también, como le ocurrió a la ministra de Educación alemana, de Angela Merkel, por ahí en 2013, que se descubrió que 33 años antes esta persona había plagiado su tesis doctoral en filosofía y no solamente tuvo que dimitir como ministra de Educación del gobierno de Alemania, sino también que la universidad le retiró el título de doctora, que le había otorgado 33 años antes. Entonces, una consecuencia muy fuerte, como ya hemos conversado hace un momento, que puede ocurrir cuando una persona no toma en cuenta las normativas para poder hacer un trabajo de manera adecuada y como se le pide. Ahora, hay algunas herramientas que son gratuitas y que algunas sirven para detectar plagio. Hay que decir que, como pueden ver en la pantalla, hay algunas de ellas que, bueno, la mayoría de las herramientas que tenemos para detectar similitud o plagio tienen mayor o menor precisión, pero a nivel general ayudan y permiten que cuando, incluso nosotros, si tú estás haciendo un trabajo y no estás muy seguro de que ese trabajo que estás haciendo, esas ideas son tuyas, porque a veces sucede que nosotros leemos un material y después de unos días o más tarde o posterior a eso,
se nos ocurren ideas. Pensamos que geniales somos porque somos capaces de tener una idea diferente, una idea nueva. Mira qué gran idea se me ocurrió. Pero la mayoría de las ideas que a nosotros se nos ocurren están basadas en la experiencia, es decir, el contacto previo con alguna realidad a través del estudio, de la experiencia directa con esa realidad, con ese fenómeno que nosotros hemos leído, hemos abordado, y por lo tanto pueden surgir algunas ideas, pero están basadas ahí. Entonces, cuando eso ocurre, lo correcto sería pues poder revisar en algún tipo de antiplagio. Yo no sé si la universidad de ustedes utiliza algún antiplagio como Turnitin, que es un antiplagio de pago y que es bastante completo para las herramientas gratuitas que hay en el mercado, o las herramientas que hay en el mercado para detectar plagio o para detectar similitud. Turnitin lo que hace es un escaneo de todo el texto de lo que uno escanea, básicamente, de lo que uno sube a la plataforma, y le dice a uno, mira, hay un 30, 50, 100 o la cantidad que sea de porcentaje de similitud con otro texto y te dice dónde está. Entonces, uno puede inmediatamente revisar si efectivamente hay algún problema, si hay algún error, si efectivamente yo copié un párrafo, se copió un párrafo, se copiaron ideas bastante claras, idénticamente a como están en otros lados. Entonces, pues eso. Turnitin es una buena herramienta. Ya luego, no sé si ustedes la utilizan, ya luego me dirán las profesoras, y puede ayudar mucho a evitar ese tipo de acciones. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer ante este problema? Porque el plagio es un problema, y como he dicho, no es un problema que comenzó hace 10 años, 15 años, quizá cuando se masificó el Internet y pudimos todos comenzar a acceder a grandes volúmenes de información, sino que es un problema que viene desde antiguo, que siempre a ver, surgió casi con la humanidad, pero que, como hemos dicho antes, se ha masificado por el fácil acceso que tenemos a la información. Entonces, lo primero es que hay que crear un marco normativo institucional, en este caso, un marco normativo de la universidad, que especifique cuándo es plagio, cómo se puede evitar, etc. Y las consecuencias también de cometer un plagio académico o promoverlo también. También hay que crear materiales y cursos formativos sobre el tema. No es solamente castigar un plagio, pero si al alumnado todavía no se le ha enseñado lo que es el plagio y cómo se puede evitar y talleres. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca había un letrero en la biblioteca que decía, para este 14 de febrero tienes una cita, aprende a cómo citar. Entonces te daban un cursito de 2 o 3 horas y uno iba y le enseñaba un software que se utiliza, un programa que se utiliza para aprender a citar. Entonces, ese tipo de cursos que son extracurriculares, es decir, están fuera de la currícula, de la carrera que nosotros hacemos en la universidad, ayudan mucho. Y que se hablen los temas y que se promuevan y que se ayuden a entender. Ayuda bastante porque ayuda a crear conciencia sobre el tema y sobre todo ayuda a entender mejor el fenómeno. Y como como digo ahí, hay que enseñar a citar justamente. No podemos pedir o castigar si no hemos enseñado previamente la forma correcta de hacer un trabajo académico. Hay que usar un gestor bibliográfico, justamente a eso me refería cuando hablaba del curso que por ejemplo promovía la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Te enseñaban a usar un gestor bibliográfico que ayuda a almacenar la información y esta a su vez, cuando estamos haciendo un trabajo y queremos citarlo, pues ya tenemos ahí todos los datos que previamente hemos puesto y nos ayuda a citarla de manera correcta. Y usar un antiplagio, yo ya he dicho lo de Turnitin, que es el más común. Ellos tienen licencias de diferentes tipos que ayudan y que le da al profesor inmediatamente, por ejemplo, ahora que estamos en el mundo de las plataformas, de lo virtual, que ya todos los alumnos y todos los profesores suelen utilizar para poder gestionar la vida académica, ¿verdad? Entonces, pues eso. Se puede integrar Turnitin, por ejemplo, con Moodle, que es una plataforma bastante utilizada por las academias. No sé si ustedes utilizan esta, pero la mayoría de las universidades donde yo he tenido algún tipo de contacto la utilizan
Y se puede integrar ahí Turnitin, y cuando el estudiante sube un trabajo, y inmediatamente le llega al profesor un reporte de similitud y le dice, mira, hay un tanto por ciento, el profesor revisa y puede hacer entonces un feedback. ¿Y por qué es importante que se utilicen los antiplagios, los programas de antiplagio? Bueno, pues, por ejemplo, en Perú se hizo esta investigación donde ellos aplicaron un curso y luego previamente una investigación casi experimental, es decir, se aplicaba un pretest y un posttest, es decir, se aplicaba un instrumento de recogida de datos antes del curso, del taller y demás, y del trabajo, y después de haberlo hecho. Entonces, que antes de hablar de plagio, de dar reportes de similitud, de hablar de la similitud justamente, pues se analizaron los trabajos de uno de los estudiantes y se encontró que había entre 60 y 80% más o menos de similitud entre los trabajos. Después que a ellos se les dio feedback, es decir, que se les dijo, miren, este trabajo tiene similitud y todo lo demás, comenzó a mejorar de manera tal que solamente hubo similitud en un promedio de un 17.33%. Entonces, quiere decir esto que cuando se utilizan de manera correcta y no solamente sirve para una herramienta para el profesor darse cuenta, sino también para poder retroalimentar al estudiante respecto a cómo ha hecho su trabajo y qué cosas debe mejorar, ayuda en la vida académica. Entonces, este trabajo de Perú, de Ñaupari y Rafael, dice que el uso de Turnitin ayuda, mejora las citas y las referencias de los estudiantes. Yo creo que ya he llegado al final, más o menos, de lo que he querido venir a plantearle. Ahora yo quedo abierto para las preguntas que ustedes me puedan hacer y que podamos ahora conversar sobre el tema que tenemos aquí. Le agradezco mucho la paciencia. No he querido ser muy extenso para no aburrirle mucho. Para nada, Sandy. Creo que ha estado aburrida la sesión. Creo que más bien muy interesante y definitivamente para el contexto, digamos, contexto UNED, creo que es así sumamente aplicable y pertinente, definitivamente. Tengo unas consultitas que están en el chat, Sandy. ¿Sí? Dice, hay una consulta que dice plagio en un 20%. No sé si fue por un dato que se dio ahí. Se refiere a cuando se busca argumentar con algún otro documento. Sí, ese fue un dato que di al principio cuando definimos el tema del plagio. Sí, estaba al inicio. Sí, aquí está. Hace referencia directamente a cuando hacemos un trabajo académico y lo pasamos por un programa de antiplagio, por ejemplo el Turnitin, que como he mencionado es el más común entre los ambientes nuestros, pues hay otros, pero ese es el más común, pues da un porcentaje, dice, mire, ese trabajo que se ha escaneado tiene un 30, un 40, un 70% de similitud. Entonces, cuando ese porcentaje de similitud está hasta un 20% o por debajo de ahí, es decir, el trabajo se acepta, no hay un rechazo por parte de quien evalúa ese trabajo, porque hay el programa de antiplagio, este programa ve la similitud a veces por dos palabras seguidas, o por ejemplo, hasta por el nombre de la universidad, hasta por la hoja de presentación. Entonces hay datos que, pues claro, no puedes cambiarle, por ejemplo, el nombre de la universidad y él te lo puede saltar ahí. Entonces hay muchas cuestiones de temas menores que el programa detecta y que por lo tanto uno, después de haberlo revisado, se da cuenta de que como quiera, aunque se modifique, habrá un porcentaje necesariamente de similitud con otros trabajos. Pero si está hasta un 20%, podría ser aceptado. Eso, repito, es un dato que se utiliza en muchos países como tal. Ahora, cada institución, cada país ya determina hasta qué porcentaje de similitud le acepta un trabajo final de grado, una tesis, como le llamamos, o tesina, a un estudiante. Sí, muy importante. Y creo que también, porque por acá en el chat había un comentario respecto a que también que se tiene que tomar en cuenta que no solo se habla de plagio cuando se toman ideas de documentos escritos,
sino que también desde toda la variedad que tenemos ahora de documentos, ¿verdad? Como audios, como videos, etcétera, ¿verdad? Entonces que sí es importante tomar en cuenta que no es solo desde la parte escrita que se puede estar plagiando. Totalmente. Y ahora una idea que yo también quería decir, lógicamente yo me he centrado más en el tema del plagio académico, tomando como pues el ambiente, ¿verdad? Porque estamos en el ambiente académico, pero nosotros todos usamos redes sociales y a veces vemos por ahí frases, algunos posts o lo que sea que son muy llamativos y son muy bonitos y nosotros queremos compartirlo. Cuando cogemos ese, a veces vemos hasta un compañero, un amigo, alguien cercano que lo ha colgado en su perfil y lo cogemos y le borramos el nombre y todo lo demás. Estamos cogiendo porque le estamos tomando una idea de alguien que lo ha puesto por ahí y lo estamos presentando como si fuera nuestro. Eso también es un tipo de plagio y eso aplica para todos los clientes. Incluso recientemente hay un famoso TikToker español, se llama Nachel, creo que así que se llama, no tiene un nombre muy peculiar. El tema es que lo han acusado de plagio porque él usa el audio, los sonidos de otras personas, ¿verdad? Las conversaciones de otras personas y no le hace el mention, no le da la referencia. Pues justamente, mira, hasta en ese ambiente que es como tan informal que nadie te puede de alguna manera legalmente quizá pedirte explicación, pero sí moralmente y socialmente se te pide. Porque tú, oye, si vas a usar una conversación de otra persona, que de un audio que de otra persona subió, pues lo mínimo que puedes hacer es decir que eso es de fulano, de tal usuario. Entonces, eso también aplica para redes sociales y para todo lo demás. No es solamente tomar información que hay escrito por ahí, sino pues eso. Y bueno, y ya lo del bebito fiu fiu ya es otra cosa.